El fresco aire otoñal tenía un leve aroma a descomposición, mientras la vieja y oxidada camioneta avanzaba por el camino de terracería y piedra, cubierto de maleza que se adentraba cada vez más en el bosque. Los nudillos de Jorge, sentado detrás del volante, se pusieron blancos mientras lo sujetaba con fuerza, sus ojos fijos en la carretera que tenía por delante. En el espejo retrovisor, vio a sus dos hijos adolescentes, Manuel y Luisa, charlando emocionados en el asiento trasero. No tenían ni idea de lo que les deparaba el destino. La remota casa de campo, donde Jorge había pasado su infancia y juventud, un lugar grabado en su memoria, manchado ahora por la leyenda de una entidad monstruosa que se decía acechaba en los bosques. Cuando la camioneta se acercó al claro, la casa de ladrillos viejos y mohosos apareció a la vista. Lo que alguna vez fue un color rojo vibrante, ahora se encontraba descolorido y descarapelado. Luisa se inclinó hacia adelante con curiosidad. Papá, vaya, sí que es vieja esa casa. ¿Seguro que es habitable? Jorge tragó saliva. Todo estará bien. Un par de arreglos y listo. Hace años que no vengo por aquí. La tranquilizó mientras cruzaba la vieja y oxidada valla de metal que rodeaba el perímetro de la casa, vencida por el paso del tiempo. Detuvo la vieja camioneta, se bajó de ella y observó detenidamente la vieja casa. A pesar de los años y el descuido, aún era tal como la recordaba. Al pasar los días, la aprensión inicial de sus hijos dio paso a un sentimiento de aventura. Lejos de toda tecnología actual, pasaron los días explorando el bosque circundante, buscando cualquier rastro de aquella bestia de leyenda que tantas veces les había contado su padre, acechaba en aquellos bosques. Durante todo ese tiempo, Jorge no podía quitarse de encima la sensación de estar siendo observado, acechado por algo invisible entre los árboles. Los adolescentes, a pesar del shock inicial por dejar atrás la tecnología a la que estaban acostumbrados, parecían divertirse y disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad que ofrecía el estar alejados del bullicio de la ciudad. Los días transcurrían pacíficos, al tiempo que los jóvenes se dedicaban a explorar el bosque, olvidados ya de su objetivo inicial por encontrar rastros de que aquella leyenda fuese cierta. Había rumores, sí. Incluso se habían trasladado al poblado más cercano, y sus habitantes les confirmaron que, efectivamente, cada cierto tiempo la gente desaparece en los bosques, pero poco más. Muchos asumen las desapariciones a los animales salvajes, aunque no es que hubiera muchos especialmente peligrosos por la zona, y tampoco es que las desapariciones fuesen muy frecuentes. Una tarde, mientras Jorge reparaba una de las viejas ventanas de la casa, escuchó un grito agudo que provenía del bosque. Su corazón se aceleró al reconocer la voz de Luisa. Sin pensarlo dos veces, Jorge corrió hacia el origen del sonido, adentrándose en la espesura del bosque. ¡Luisa! ¡Manuel!, gritó desesperado, apartando ramas y saltando sobre raíces retorcidas. Después de lo que pareció una eternidad, Jorge llegó a un pequeño claro. Allí encontró a Luisa y a Manuel, pálidos y temblorosos, mirando fijamente hacia un grupo de árboles cercanos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?, preguntó Jorge, jadeando. ¡Encontramos algo!, exclamó Manuel emocionado. ¡Una pista! Continuó Luisa. Jorge siguió la mirada de sus hijos y sintió que se le helaba la sangre. Entre los árboles, parcialmente oculto por la maleza, yacía un montón de huesos blanqueados por el sol. No eran huesos de animal, eso estaba claro. La forma del cráneo y la longitud de los huesos de las extremidades no dejaban lugar a dudas. Eran restos humanos. ¿Lo ven? Les dije que era real, exclamó Manuel, acercándose a los restos con una mezcla de fascinación y horror. Luisa, por su parte, se agachó junto a los huesos y señaló algo en el suelo. Miren esto, dijo, apartando algunas hojas secas. Debajo, parcialmente enterrados, ropa.
parecía llevar mucho tiempo en ese lugar. Se ve que algo escarbó en este lugar. Un animal, probablemente. Esto debe de llevar años aquí. Los huesos parecen estar completamente limpios. Seguramente los animales se alimentaron de los restos durante un buen tiempo. Manuel lucía emocionado mientras hablaba. ¿Deberíamos informar a la policía? ¡No! Gruñó Jorge, en un tono más alto del que pretendía. Jorge se pasó una mano por el rostro, tratando de ocultar el temblor que recorría su cuerpo. Sus ojos recorrieron nerviosamente el claro, como si esperara ver algo acechando entre las sombras. Finalmente, tomó una profunda respiración y se volvió hacia sus hijos. «Escuchen, niños», comenzó, intentando mantener un tono calmado. «Esto es más serio de lo que pensamos. No podemos involucrarnos en algo así. Estos restos podrían ser de alguien desaparecido hace años. Y si los tocamos o movemos, podríamos contaminar la escena del crimen». Manuel abrió la boca para protestar, pero Jorge levantó una mano para silenciarlo. «Sé lo que estás pensando. Yo me haré cargo de alertar a las autoridades para que investiguen. Ustedes regresen a la casa ahora mismo». A regañadientes, los jóvenes obedecieron. Jorge esperó hasta que sus hijos desaparecieron entre los árboles, antes de volver su atención a los restos. Los recuerdos de aquella noche, años atrás, inundaron su mente. El rostro aterrorizado de su esposa, sus gritos ahogados. Sacudió la cabeza, intentando alejar esas imágenes. «No puedo permitirles continuar», murmuró para sí mismo. «Es demasiado peligroso». Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, un grito espeluznante rompió el silencio. Jorge se incorporó de golpe en la cama, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Recordaba ese sonido, ese grito de terror. Lo recordaba demasiado bien. Era el mismo que había resonado en esos bosques tiempo atrás, la noche en que su esposa desapareció. Impulsado por un terror primario dentro de sí, tomó el cuchillo de caza de su mesita de noche y se arrastró por el pasillo, sus pasos resonando a medida que se acercaba a la habitación de Manuel. Se asomó por la puerta entreabierta y, a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, logró distinguir su figura, acurrucada bajo las sábanas. Él pareció no haber escuchado nada, perdido profundamente en sueños. Con una mano temblorosa, abrió la puerta poco a poco. Las viejas bisagras crujieron a modo de protesta. Manuel se movió entre sueños, inquieto. Una sombra se irguió ante él, acechante. Sus ojos parpadearon al abrirse al sentir la presencia que lo observaba. Antes de que pudiera gritar, Jorge se abalanzó hundiendo la hoja profundamente en su pecho con un crujido repugnante. El cuerpo de Manuel, que inicialmente se tensó en un acto reflejo, pronto se relajó, dejando caer todo su peso sobre su padre, que lo sostenía firmemente aún con el cuchillo clavado en el cuero de su hijo. La respiración entrecortada de Jorge rompía el silencio de la noche, mientras arrastraba el cuerpo sin vida de su hijo escaleras abajo, al sótano. Luisa esperaba abajo, atada de pies y manos y amordazada para que no pudiera gritar. No iba a permitirle gritar antes de tiempo. Arrojó el cuerpo inerte de su hermano frente a ella. Sus ojos se abrieron por el horror. Luisa forcejeó desesperadamente contra sus ataduras, sus gritos ahogados por la mordaza mientras lágrimas de terror rodaban por sus mejillas. Sus ojos iban del cuerpo inmóvil de Manuel al rostro ensombrecido de su padre, incapaz de comprender la pesadilla en la que se había sumergido. Jorge se acercó lentamente, el cuchillo ensangrentado aún en su mano. «Lo siento, cariño»,
murmuró con una voz extrañamente suave. Pero es necesario. No puedo dejar que nadie lo sepa. Se arrodilló junto a Luisa, acariciando su cabello con una mano casi paternal. Shh, shh, la calmó, mientras ella se estremecía. La gente necesita de esto, ¿sabes? Dijo Jorge. Ella lo miró aterrada. El misterio, el drama, el terror. Continuó. Aún recuerdo el grito de tu madre. Lo escucho cada noche antes de dormir. Los ojos de Luisa se abrieron aún más al escuchar aquellas palabras. ¿Por qué? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Los humanos adoran a los villanos que tienen motivaciones, un objetivo, algo que perseguir. Y cuando no lo tienen, simplemente lo catalogan de malos villanos, personajes vacíos y mal escritos. Jorge caminaba alrededor del sótano mientras continuaba hablando. ¿Sabes por qué la gente quiere motivos para los villanos? Porque les ayuda a lidiar con su temor. El comprender por qué hacen las cosas los hace menos malvados, quizá. La verdad es que el humano es el mayor monstruo en el planeta por una razón, y es que no necesita motivo para hacer lo que hace. Pero eso sería un mal personaje, ¿cierto? Bien, te voy a contar mi motivación del por qué maté a tu madre y a tu hermano, así como aquellos desaparecidos en el bosque a lo largo de los años, y del por qué tú te unirás a ellos. Así que escucha con atención. Será lo último que escuches. Espero que satisfaga tu curiosidad del por qué. Jorge se acercó aún más a Luisa, sus ojos brillando con una locura fría y calculadora. La verdad, mi querida hija, es que lo hago porque puedo, porque me aburro, porque el mundo es un lugar monótono y aburrido, y esto le da un poco de emoción a mi vida. Luisa sacudió la cabeza frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba negar la horrible realidad frente a ella. Jorge continuó con su voz apenas audible. Veo el horror en tus ojos. Buscas una explicación, algo que dé sentido a todo esto, pero no lo hay. Soy el monstruo que acecha en estos bosques. ¿Y sabes qué? Así seguirá siendo. Mañana me iré y nadie sabrá lo que ocurrió aquí. Y lo mejor de todo es que a nadie le importa. No volveré a la ciudad. Me estableceré en otro lugar y dejaré que alguien más venda la casa. ¿Y ustedes qué? Nadie preguntará nada. Sus amigos asumirán que nos mudamos y pronto nos olvidarán. Yo empezaré una nueva vida en otro lugar y nadie se preocupará por mi pasado o mis acciones. ¿No es eso maravilloso? Al ser humano no le importa nada ni nadie. Jorge se acercó a Luisa con pasos lentos y deliberados, el cuchillo brillando siniestramente bajo la tenue luz del sótano. Sus ojos, antes cálidos y paternales, ahora reflejaban una frialdad inhumana. Luisa forcejeó desesperadamente contra sus ataduras, sus gritos ahogados por la mordaza mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Con un movimiento fluido y practicado, Jorge hundió el cuchillo en el pecho de su hija. La hoja atravesó carne y hueso con una facilidad escalofriante. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par, una mezcla de dolor, incredulidad y traición reflejándose en ellos. Su cuerpo se sacudió violentamente mientras la vida se escapaba de ella. Jorge observó con fascinación mórbida cómo la vida se extinguía lentamente de los ojos de su hija. El cuerpo de Luisa se convulsionó una última vez antes de quedar completamente inmóvil, sus ojos vidriosos mirando al vacío. La verdad es que
Fue más aburrido de lo que imaginé.